Nos acostumbramos a pronunciar fianchetto como si fuera una palabra en español, y esto se refuerza porque tratamos de imitar su pronunciación en inglés. Sin embargo, el término es italiano, y su pronunciación es algo como fianchetto. Bueno, de manera que en español podría ser fianchetto, pero ya estamos acostumbrados al fianchetto. Hola, soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez, el chess teacher en español. Antes de empezar de lleno, te voy a mostrar de qué trata esta lección. Una gran mayoría de jugadores sabe cómo atacar el alfil en fianchetto en el flanco de rey, y en general atacar la posición del enroque allí. Podemos intercambiar ese alfil y luego aprovechar las casillas débiles que deja. También, si tenemos un peón en la columna H, podemos echarlo a andar para destruir la estructura de peones al atacar el peón G6. Esto ocurre, por ejemplo, en la variante dragón de la defensa siciliana. A decir verdad, en esta variante las blancas ejecutan las dos ideas que nombramos. Aquí juegan alfil H6 para aprovechar posteriormente las casillas débiles alrededor del rey y también avanzan el peón H. Estas dos son ideas muy comunes que una gran mayoría de jugadores conoce. Sin embargo, en esta lección voy a explicar una situación diferente. Vamos a ver cómo atacar el alfil en fianchetto del flanco de dama. Así es, aunque el rey no esté allí, vamos a ver cómo aprovechar el ataque a dicho alfil. Voy a mostrar formas concretas de lograrlo. Lo primero a entender es que el movimiento B6 debilita varias casillas del flanco de dama. O sea que debilita las casillas del color del alfil que se pone en fianchetto. Si entiendes bien esto, sabrás cómo aprovechar estas debilidades en ciertas situaciones. Vamos a ver ahora una partida interesante con este tema. Caballo F3, caballo F6, G3. Estos primeros movimientos son muy estándar. C5, alfil G2 y aquí las negras juegan B6. Este movimiento también es estándar. Ocurre en diferentes posiciones. Es normal en la defensa india de dama, por supuesto que el negro sabe que el alfil blanco ataca la torre A8, pero al mismo tiempo es obvio que aún no se puede aprovechar esto porque las negras pueden cerrar fácilmente la diagonal. Un caballo C6 o D5 puede proteger la torre sin problemas. Eso pensaron las negras y por eso jugaron B6. Sin embargo, debemos pensar un poco más a fondo y notar las casillas débiles que se han creado. Entonces las blancas pueden pensar en atacar no solo la torre sino también este grupo de casillas del flanco de dama. Las negras han subestimado esto y tendrán que pagar por su omisión. El blanco jugó caballo E5, atacando la torre. D5, forzado para cerrar la diagonal. Y las blancas C4, poniendo más presión. En la partida se jugó E6. También se podía haber jugado alfil B7, lo cual no importa mucho, porque después de caballo C3 se jugó el alfil B7, obteniendo la misma posición de todas formas. Ahora todo parece estar bien para las negras. El peón D5 está bien protegido. Se jugará alfil D6 y se enrocarán. Todo bien. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Ahora mismo las blancas pueden aprovechar otra desventaja del alfil B7. Es su incapacidad de ir a D7, lo cual debilita la diagonal A4, E8. Y esto se puede aprovechar a veces. Dama A4 jaque crea problemas a las negras. Y por cierto, esto es muy lógico. El blanco organiza un ataque sobre las débiles casillas blancas. Caballo B a D7. Es obligatorio. Ahora se toma en D5. Y en la partida las negras recapturaron con el caballo, lo cual es probablemente un error. Pero aún si tomaran con el peón, que parece mejor,
El ataque puede seguir con caballo C6, aprovechando las mismas debilidades. Dama C7 para capturar el caballo. Y está el contragolpe caballo por D5. Donde las negras capturan el caballo D5, las blancas tomarán con alfil y tendrán un peón más luego de esos intercambios. Si por ejemplo dama por C6, caballo por F6 jaque, después de que la dama recapture alfil por B7, se mantendrá el peón extra y además se puede tomar el peón A7 después de que la torre se mueva. Pero regresemos, porque no fue esto lo que ocurrió en la partida. Aquí se tomó con caballo. Caballo por D5 y las negras ya no pueden tomar con el peón debido al desagradable alfil H3. Fíjate que todas las variantes tienen que ver con la debilidad de las casillas blancas. Entonces no pueden hacer E por D5, toman con el alfil. Alfil por D5, E por D5, dama C6. Y ahora mismo las blancas aprovechan la debilidad de la torre A8. Se pretende tomar con caballo en D7. Y cuando las negras recapturen con la dama, la torre negra estaría desprotegida. Por eso aquí se jugó torre C8. Y simplemente tomamos el peón D. Hemos obtenido ventaja material sin que las negras tengan ninguna compensación. Las blancas ganaron fácilmente más tarde. Veamos ahora otro ejemplo similar. En esta posición las negras hicieron el optimista D5, subestimando la importancia de sus debilidades en el flanco de dama. De hecho, después de este D5 su posición está perdida. Dama A4. Las negras hacen el natural dama D6 para ayudar en la protección del caballo. E por D5, dama por D5 y tenemos caballo E5 aumentando la presión sobre C6 y a la vez desviando la dama negra. Dama por E5, alfil por C6 y dama por C6 jaque. Después de estos intercambios sería obvio que las blancas habrían ganado. Pero en la partida se jugó no dama D6, sino torre C8, que tampoco sirve de nada. Dama por A7 es posible, porque el caballo está clavado en C6, y ahora el alfil B7 está atacado. Torre C7, caballo E5, E6, E por D5, E por D5, torre E1, que prepara un ataque descubierto sobre la columna. Alfil E7, dama por B6 y la posición negra está completamente destruida, con dos peones menos y enfrentando un ataque muy fuerte. La partida terminó pronto. En esta partida presenciamos una situación similar a la anterior. La posición negra se debilitó con el fianchetto del alfil B7. Solo un movimiento descuidado llevó al desastre. Bueno, los anteriores ejemplos fueron bastante tácticos. Por supuesto, no siempre se puede ganar material y la partida tan fácilmente usando las debilidades del oponente. Pero cuando eso no se da, al menos debe ser posible ocupar dichas casillas débiles para obtener una ventaja posicional. Veamos cómo funciona. Supongamos que las negras tienen su alfil en fianchetto. Posteriormente moverán su peón a D5 o D6 para continuar su desarrollo. Entonces la posición puede verse así. Podemos notar que si quitamos el alfil B7, se pueden ocupar estas casillas del flanco de dama, y que incluso sin ganar material de inmediato se tendrá más espacio y una ventaja posicional permanente.
En esta posición el flanco de dama negro también fue debilitado por el movimiento B6. Y por lo tanto las blancas pueden aprovechar las debilidades allí. Para hacerlo jugaron alfil B5, atacando el peón C7. Y después de caballo F6, alfil C6 sirve para intercambiar el alfil negro de casillas blancas y fijar posteriormente la torre en la casilla blanca C6, poniendo presión en la columna. Es claro que las blancas no ganan de inmediato, como ocurrió en los ejemplos anteriores, pero esta ocupación les brinda una ventaja posicional estable. Vendrá luego caballo E5, que puede servir para fijar el caballo en C6 más tarde. También se podrá aumentar la presión sobre el peón retrasado C7, entre otras cosas. En el ejemplo anterior mostramos que es bueno intercambiar el alfil rival en fianchetto del flanco de dama. Ahora pensemos concretamente en cómo se puede llevar a cabo esto. Lo más frecuente es crear una batería con la dama y el alfil, algo así. Después de lo cual se jugará alfil A6 para forzar el intercambio. Esta es una maniobra muy útil que se debe recordar. Por otro lado, además de usar las casillas débiles, hay otra idea detrás. Veamos una situación más real. Tenemos una posición todavía hipotética pero bastante estándar. Podemos continuar con C por D5, E por D5 y luego alfil A6. Como ya sabemos, después del intercambio podremos ocupar las casillas débiles A6, B5, C6, poniendo una pieza en C6. Pero existe una idea adicional. Después del intercambio de alfiles es posible atacar el peón D5, porque actualmente solo tiene un defensor que es el caballo F6. Hemos eliminado ya a su principal defensor, el alfil B7. Las negras podrían defender el peón D5 con su peón C6, pero a su vez el peón defensor se vuelve objetivo de ataque. Nuevamente, debido a la falta del alfil de casillas blancas, atacar este peón es algo fácil. Solo se necesita doblar torres en la columna C y esperar la victoria. Existe una partida histórica sobre este tema entre Bogolyubov y Capablanca que vamos a ver rápidamente. Pasamos rápidamente por los movimientos iniciales. Y en esta posición las negras jugaron dama E7. Este movimiento tiene una idea obvia. Prepara E5. Sin embargo, tiene también un oscuro propósito. Se quiere intercambiar el peón C en D4 y luego jugar el alfil a A3. Es la misma maniobra que vimos hace un momento. Al combinar estas dos ideas en un solo movimiento, con toda seguridad se podrá ejecutar alguna de ellas. Un truco muy útil para recordar. Las blancas hicieron caballo E5, evitando así el avance del peón E. Pero entonces las negras pueden realizar ahora su otra idea. C por D4, E por D4, alfil A3. Después del intercambio, podemos ver que el peón D4 ha quedado desprotegido. Caballo F3, alfil D7, caballo por C6 y ahora el plan negro es muy sencillo. Doblar torres en la columna C y presionar los peones D4 y C2 o C3 si las blancas lo avanzan. Lo cual hicieron C3, A6, seguimos, alfil por D3, caballo por D3, torre C7, torre A C1, torre F a C8 y es bastante claro que las negras tienen una posición superior. Luego jugaron dama A5 y se ganaron los peones blancos.
No vamos a ver la partida hasta el final, pero te recomiendo ver la descripción del video para encontrar el enlace de la partida completa. Y nuevamente quiero recordarte poner mucha atención en la idea principal que aplicaron las negras. La formación de su batería alfil D6 con dama E7 para jugar alfil A3. A primera vista, intercambiar alfiles parece malo para las negras porque el alfil D6 tiene buena ubicación, mientras que el alfil rival se ve mal detrás de sus peones. Especialmente después del intercambio de peones, el alfil B2 no se ve nada bien, pero hemos visto el razonamiento que hay detrás de este intercambio. Aprovechar la debilidad de los peones D4 y su defensor en C3. Por eso es tan poderosa esta maniobra. Hasta el momento hemos visto cómo atacar el alfil en fianchetto del flanco de dama, cuando es nuestro rival quien lo tiene. Ahora veamos cómo podemos usar el alfil en fianchetto cuando está en nuestras manos, y cómo podemos repeler el ataque de nuestro rival. En este caso sabemos que las negras jugarían alfil D6, dama E7 y luego alfil A3. Algo así. También sabemos que nos pueden avanzar su peón A para destruir la posición. Y hay una sola forma de neutralizar ambas amenazas, que es avanzar nuestro peón A, A3 o A4. ¿Cuál de los dos movimientos es mejor? No hay una respuesta simple. Depende de la posición concreta, pero de todas formas te daré una recomendación al respecto. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos la posición de una partida real donde las negras juegan A5. Un movimiento normalmente hecho con la idea de intercambiar el peón o también de llevarlo hasta A3 para molestar el alfil B2. En respuesta a este avance, las blancas deben hacer lo mismo, avanzar su peón A. Como decíamos antes, puede ser A3 o A4. En esta partida se prefirió A4, y vamos a ver qué pasó después de esto. Caballo A6 para dirigirse a la buena posición B4, y las blancas no tendrán una buena manera de expulsarlo. Torre E1, vemos unos movimientos más. Fila H7, E4, caballo B4. Las blancas ya no tienen la opción de expulsar este caballo con el peón A, y tampoco pueden hacerlo con el peón C. Bueno, por razones obvias, en este momento no se puede avanzar el peón a C, porque este quedaría desprotegido. Pero aunque no colgara el peón D3, el avance del peón C cierra la diagonal al alfil B2, y por esto es que las blancas no tienen en realidad una manera de expulsar el caballo B4. Al mismo tiempo, este caballo es muy poderoso. Ataca a los peones C2 y D3, atando una pieza blanca, que por ahora es la dama, a su defensa. Por lo tanto, muy bueno para las negras. Además, en el futuro las negras pueden aprovecharse del peón blanco A4 para abrir líneas en el flanco de dama, mediante C6 y B5. Con eso se puede empezar un ataque allí. Por todo esto que puede venir es que te recomiendo jugar A3 en su lugar. Se puede notar que con un peón en A3 sería más fácil jugar. Bueno, por supuesto tienes que evaluar la posición específica en las partidas, pero es muy frecuente que cuando tu oponente te juegue A5, tú tengas que jugar A3 mejor. Así te aseguras que tu posición sea segura. Ahora veamos las principales conclusiones de todo lo que hemos hablado. Cuando tu oponente pone en fianchetto su alfil del flanco de dama, se debilitan varias casillas a su alrededor. Todas estas casillas son del mismo color del alfil en cuestión. En otras palabras, podremos atacar sobre las diagonales H1 a 8 y A4 E8, y en especial mientras el rey negro permanezca en el centro se le podrá hacer jaques desde A4 o B5, lo cual le será muy desagradable. También para aprovechar tales debilidades es bueno intercambiar tu alfil con el suyo. Con dicho propósito podemos formar la batería de alfil y dama así y luego hacer alfil A6 o su equivalente. Después de hecho el intercambio tendremos a nuestra disposición la casilla débil C6 para ubicar alguna de nuestras piezas, o también B5 y A6. Y adicionalmente podremos atacar el peón D,
y el peón C, que probablemente se moverá a C6 para defender. Este último es un plan muy poderoso que puede traer victorias fáciles. Ahora, si tú estás en el bando atacado, en este caso con negras, y quieres evitar que tu rival realice este plan, debes avanzar tu peón A. Puedes avanzarlo una o dos casillas, pero es más seguro moverlo solo hasta A6. De esa manera no pierdes el control de la casilla B5. Incluso si las blancas se lanzan con su peón A, A4 y luego A5, tú podrás responder B5 y la posición permanecerá segura. A diferencia del común de los jugadores que solo se fijan en el alfil en fianchetto del flanco de rey, tú ahora sabes cómo atacar el alfil en fianchetto en ambos flancos. Puedes empezar a ponerlo en práctica. Hasta pronto.